Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre vamos a empezar mirando qué están haciendo los índices, que como veis están con subida. Ya lo veíamos a la mañana en el vídeo de Bitcoin al día y bueno, se mantienen positivos, aunque no están subiendo más. Están subiendo más o menos lo que subían a la mañana, quizás un poquito más en el caso del DAX, pero eh, todavía no es el escape tan fuerte como para decir que ya nos vamos arriba definitivamente. Pero bueno, ha mejorado bastante. Estas dos últimas velas, la del viernes y la de hoy, son bastante positivas. En el caso del DAX está atacando la resistencia, en el caso del Dow Jones también. El S&P 500 está un poquito más atrás, necesita un impulso adicional. Pero nos está hablando de que bueno, el mercado ya está empezando a notar que los precios son muy atractivos y que a partir de aquí pues seguramente estarán acumulando sobre todo acciones de empresas importantes o empresas grandes. Así que es posible que las siguientes semanas vayamos poco a poco recuperándonos, con algunas subidas incluso importantes por momentos y alguna corrección también en el camino, pero marcando poco a poco máximos y mínimos crecientes nuevamente. En el caso de Bitcoin, también hemos tenido un día muy positivo. Ahora ha intentado arrancar de nuevo, como veis, hemos marcado un máximo en 22.777, que además sería por encima de la única resistencia que le queda por el camino, una resistencia muy pequeña que no es la más importante, que son la de los 22.621. No la ha roto a la primera, evidentemente, se ha ido para atrás. En este gráfico horario vemos como tras este arranque importante que ha tenido hace un momento, pues se ha vuelto otra vez a la zona que había estado más o menos toda la mañana consolidando, pero ya es el primer intento y poco a poco el mercado va mejorando. Aquí, como vemos, se ha incrementado bastante el volumen en las últimas horas, en esta subida que tenemos aquí. Y en el gráfico diario también, fijaros todo lo que falta todavía para que termine la sesión. Estamos a las 6:27 de la tarde y ya la vela de volumen es mucho mayor que los volúmenes de los últimos días, con lo cual está empezando ya a entrar dinero de forma fuerte, ¿no? No sé si será hoy cuando sea capaz de romper esa resistencia que hemos comentado ahora mismo, esta última resistencia que le queda aquí, pero si no es hoy, durante la semana va a tener posibilidades de acercarse a esa línea bajista y una vez que toque esa línea bajista veremos a ver qué es capaz de hacer. En cuanto a los mercados tradicionales, volviendo con el petróleo, hemos tenido un repunte. Ya hablábamos de posible repunte hacia esta línea como un pullback, quizás pueda llegar a la zona de los 110 o 110 y pico, y ahí en teoría debería volver a bajar. Este movimiento bajista que ha tenido las últimas semanas posiblemente tenga que ver con que hay gente que ya piensa o que ya sabe que la guerra entre Ucrania y Rusia va a terminar pronto. No lo sabemos todavía, evidentemente. Estamos repuntando un poco porque también habrá quien piense que aunque la guerra termine, las materias primas se van a mantener a unos precios elevados. Pero bueno, la situación ha cambiado bastante en las últimas semanas para el petróleo. Venía siendo muy alcista y nos está marcando un movimiento de corrección importante. En el caso del oro, intenta rebotar, pero en este caso con menos fuerza que el petróleo. Al final el petróleo es un activo mucho más útil que el oro. Y al oro pues no entra tanto dinero, ya hemos visto, está muy por debajo de los mínimos que marcó a finales del año pasado, está en mínimos del año prácticamente, ha intentado rebotar, no rebota y está llegando a unos precios mínimos de los últimos 2 años, ¿no? Desde el año 2020 pues el mínimo más o menos es esta zona, esta línea que tenemos marcada en 1677.83 y está llegando a esos niveles. En el caso de la plata, la vemos que también continúa bajista, aunque está intentando rebotar un poco, pero son rebotes que no le sacan de la situación técnica en la que se encuentran. Esto es un gráfico semanal, perdón. Este es gráfico diario. Son rebotes que no le sacan de la situación en la que se encuentran. Mientras no rompa los 19.427 no seguirá subiendo, así que simplemente es un rebote que le puede llevar a nuevas caídas en el futuro hacia la zona de 17.217. Platino. El platino intentando romper la línea de tendencia bajista. En este caso ya hemos dicho que está un poco mejor. De hecho ya veis cómo está intentando salir.
Las resistencias son los 901,5, es decir, ese es el objetivo en el corto plazo. Y si es capaz de superar los 200, o sea, los 901,5, perdón, pues es posible que se acerque a la zona de los 950 más o menos. Bien, vamos con las divisas, que es lo único que nos queda aquí. Tenemos este par del dólar australiano contra el dólar estadounidense, que al romper esta línea que teníamos dibujada, que creo que la estaba rompiendo, creo recordar, justo el viernes pasado cuando hacíamos el análisis de mercados, justo estaba rompiendo esa línea. Y hoy pues le da continuidad a ese movimiento alcista, o sea que el movimiento de ruptura ha sido válido en este caso, como veis. Tenemos dólar estadounidense contra dólar canadiense, que también en esta zona hablábamos de abrir operaciones en corto y ya veis cómo se ha ido hacia abajo también claramente. O sea que otra operación que hubiera salido bastante bien. Tenemos el gráfico del euro contra la libra, que está en una zona de estancamiento, más o menos se mantiene en un movimiento estable de lateral, o sea que no es un gráfico que nos dé ahora ninguna pista. Ya sabéis, por cierto, que para operar en este tipo de mercados tenéis ahí un link de XTB, que es uno de los exchange más reconocidos. Lo digo para el que tenga intención de hacer operaciones con estos pares, pues ahí tienen todos estos pares y muchas más cosas, ¿no? Bueno, el euro contra el dólar vemos que está rebotando, se desmarca ya de la paridad, que ha llegado incluso a perder durante la semana pasada en algunos momentos, pero ahora ya está en 1,0173, un rebote interesante que le puede llevar hacia la zona de 1,04. Aún así, en el medio largo plazo sigue estando débil, la economía europea pues está mucho peor que la americana, y vamos a ver cómo queda después de que termine la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Europa es el gran perjudicado de la guerra, pero yo creo que también va a ser el gran perjudicado de después de la guerra también. Así que seguramente la presión sobre el euro continuará. Y por último nos quedan los gráficos de la libra. Libra contra el dólar ha roto esta línea bajista, que era uno de los puntos donde decíamos que se podía tomar una posición en largo al romper esta línea. Y efectivamente se ha ido para arriba. También otra opción hubiera sido que hubiese seguido cayendo y tocando esta zona hubiera sido un punto de compra todavía mejor, pero al romper aquí esto era una zona de compra y se ha mostrado bien, o sea, un movimiento alcista bueno, otra más de todas las que dijimos el viernes de la semana pasada. Y en el caso de la libra contra el yen, de momento está en una zona de resistencia. Yo creo que es una zona en la que también se podría empezar a pensar en abrir una posición en corto. Ya sabéis que esto no es consejo de inversión, cada uno que haga los movimientos que crea convenientes, pero teníamos esta línea de máximos anteriores que la superó y ahora rompe hacia abajo, o sea que ahora mismo está en un momento en el que se debería o sería interesante, sin que sea consejo de inversión, sería interesante abrir una operación en corto según la operativa que nosotros solemos llevar. También tenemos esta otra línea de referencia que nos puede servir para saber si realmente el movimiento bajista va a continuar. En teoría, desde este punto debería bajar hasta esta línea como mínimo, pero lo normal también sería que rompa esta línea y continúe bajando. Por eso digo que la vamos a tener también en cuenta y la vamos a tener ahí dibujada. Así que nada más, eso es todo por ahora. Ya veis que los mercados inician la semana de manera positiva. Espero que el resto de la semana pues continúe bastante tranquilo. Ya hemos comentado repetidamente que los precios que estábamos teniendo las semanas anteriores eran bastante ridículos para lo que son los valores de las empresas, ¿no? Y que mucha gente pues estaría empezando a acumular seguramente, porque cuando tú te encuentras con unas rebajas tan grandes, ¿no? Pues lo que empiezas es a acumular. Teniendo en cuenta que además estamos en un escenario totalmente negativo, lo que es el escenario macroeconómico, solamente queda mejorar. Cuando estás en lo más malo, pues solo queda mejorar, por lo tanto las bolsas es lo que empiezan a anticipar, ¿no? Alguna mejoría en el futuro, de aquí a 6 meses, de aquí a 8 meses. Así que eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!